Muy bien. Bueno, vamos a comenzar esta parte de nuestra reunión. Estamos transmitiendo. Disculpen ustedes que ven que el ángulo es un poco raro, pero creo que se puede ver por lo menos. Hay algunos que están enfermos y con otras dificultades, otras pruebas. Y justo es el tema de Santiago, ¿no? Uno de los temas de Santiago, y es ahí a donde vamos hoy. Volvemos al libro de Santiago, a un pasaje que comenzamos a ver hace un par de semanas y hoy volvemos a Santiago, capítulo 1. Me refiero al pasaje que comienza con el versículo 12, Santiago 1, 12, y voy a leer hasta el versículo 15. Santiago 1, 12 a 15. Bienaventurado el varón, vamos a decir, bienaventurada la dama, cualquier hermano, cualquier creyente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra tentación podemos entenderla también como prueba. Después vamos a hacer una distinción, por lo menos en nuestro vocabulario, la manera que usamos estas palabras. Hay una distinción entre prueba y tentación. Pero en otros contextos no tanta diferencia, porque una prueba puede también ser una tentación. Dios nos prueba, pero a veces en esas pruebas nos encontramos tentados, no de parte de Dios, pero de nuestro propio deseo, como bien va a decir este pasaje. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o diríamos nosotros su propio deseo, cuando es así atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quisiera pasar un poco de tiempo en este pasaje hoy, después vamos a pasar a la cena del Señor hoy. Pero quisiera abordar este tema no solo de la prueba, sino de cómo perseverar bajo dicha prueba. Hoy, incluso en el tiempo de oración, hablamos de varias pruebas. Así que tenemos esas situaciones bien fresquitas en la mente, pero cada uno, hay algunos que no hablamos, pero cada uno tiene también pruebas. O sea, uno quizás piensa, bueno, lo que estoy sufriendo es peor que cualquier otra persona, y puede ser, pero puede ser que no, que cada uno tiene sus pruebas que a veces comparte, a veces no, a veces son muy complicadas. Hay pruebas que se pueden compartir y hablar y se entienden, y hay otras que son hasta difíciles de expresar. O sea, uno está luchando con algo que a veces ni sabe expresarlo. Temas de pensamiento y dudas y sentimientos, emociones, y hay mucho que no entendemos, y es a veces difícil como seres humanos compartir incluso con otros, pero Dios entiende. Y sea la que sea la prueba que estamos viviendo, Santiago dice que son diversas, no solo muchas, sino diversas.
sea lo que sea, Dios quiere que perseveremos. Ya vimos en un pasaje anterior que es necesario dejar que la perseverancia tenga su resultado. La prueba trae o obra perseverancia, esa palabra paciencia, podemos decir también perseverancia. La prueba obra esa perseverancia, pero tenemos que dejar que esa perseverancia a su vez tenga su resultado, esa formación de carácter, la misma imagen de Cristo. Dios quiere que perseveremos y hoy quisiéramos ver brevemente cómo perseverar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que persevera bajo la prueba. Después nos dice por qué. Vamos a volver al por qué. ¿Por qué debemos perseverar? Pero antes de pensar mucho en el por qué es tan importante que perseveremos, vamos a pensar en cómo hacerlo. ¿Cómo puedo perseverar? Bueno, comenzamos recordando la naturaleza de estas pruebas. ¿Qué nos ha dicho Santiago, o como bien entendemos, Jacobo, medio hermano de Jesús? Él cuando comienza el libro habla de las pruebas y dice que son pruebas de ¿qué? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de ¿qué? ¿Qué se está probando? ¿Qué está Dios probando? No dice nuestro valor, no dice nuestras fuerzas, no dice nuestras habilidades físicas. O sea, un atleta sí está en una prueba de sus habilidades físicas. Si puede o no aguantar, superar el desafío hasta ganar la competencia. Es una prueba de su física y también de su alma, su diligencia, su deseo de seguir adelante. Pero ¿qué dice Santiago de estas pruebas? ¿De qué está hablando? Son pruebas de fe. Dios está probando nuestra fe. Lo que implica que si voy a perseverar bajo esa prueba, es una cuestión de seguir, en primer lugar, seguir creyendo. La fe es creer, es la misma palabra. Uno que tiene fe cree. ¿Qué cree? No es la fe que a veces hablamos, yo tengo fe de que tal cosa va a pasar, esperamos que gane tal equipo, que salga diferente el clima mañana. Bueno, esa es una esperanza medio, puede ser que sí, puede ser que no. La fe bíblica tiene valor si se descansa, si se pone en el objeto correcto, quien es Jesús. Así que cuando hablamos de perseverar y cómo perseverar, comenzando con esta necesidad de seguir creyendo, estamos hablando de creer en Dios, de creer a Jesús, creer lo que Él ha dicho. Y yo calculo que en cualquier de esas situaciones nombradas y no nombradas, expresadas y todavía ocultas que estamos viviendo, sea lo que sea esa situación, que siempre hay algo de Dios, su carácter como es, algo que la Biblia ha revelado sobre Dios o alguna promesa que Dios nos ha dado o alguna verdad que tenemos que en esa situación específica seguir creyendo. Y esa prueba que duele, que a veces tiene su efecto físico y económico y de muchas otras cosas, es sobre todo una prueba de fe. Y hay algo que en esa situación uno tiene que creer.
Y les animo a que no simplemente digan, bueno, tengo que creer, así que tengo fe de que va a salir mejor mañana, tengo fe de que mañana, y a veces hasta que compartimos videos pensando, si comparto este video me va a salir bien, así que por las dudas lo comparto. No, les animo a que busquen promesas puntuales, específicas, textuales de la Biblia. Dios ha dicho esto y aunque no parece que sea verdad, es verdad y lo creo hoy. En esta situación yo creo que Dios va a proveer mis necesidades. Eso no implica necesariamente que no sufra, pero todo lo que realmente necesito, Dios va a cumplir. Y también en el cielo, la nueva tierra, sé que Dios va a restaurar todo. Esas son promesas fijas, firmes, que podemos seguir creyendo. Y para perseverar en la prueba es necesario que sigamos creyendo, que identifiquemos esas promesas, esas verdades sobre Dios, que son aplicables, que son apropiadas para nuestra situación. Creer lo que ha dicho Dios. Seguir creyendo. También es necesario seguir amando. En segundo lugar, si voy a perseverar en esta tentación, en esta situación, en esta prueba de fe, es necesario que siga creyendo, es necesario también que siga amando. Ahora, ¿dónde saco esa palabra amar? Amando. ¿Por qué digo que debemos seguir amando? ¿Porque suena bien? Suena bien. Hay algo allí que estoy leyendo, justamente lo que me está pasando con mi hijo. Algo de amor. Sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia. Lamentablemente, cuando él me habla mal, yo no tengo paciencia. Ahí va. Entonces chocamos. Ahí va. Así que esa promesa es una de esas promesas que podemos en el momento decir, voy a creer que Dios me ha dicho que esta situación tiene su proceso y su fin. Voy a seguir creyendo, voy a seguir confiando, descansando. Pero también es cuestión de seguir amando. Ahora, repito, ¿dónde sale esa palabra amar? ¿Lo digo porque suena bien? Está acá en el texto, ¿la vieron? Cuando alguno es tentado, salté. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Vamos a volver a esa parte. Pero ¿cómo persevero? Cuando haya resistido la prueba o cuando haya sido aprobado, también se puede traducir, cuando haya sido aprobado en esa prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quién o a quiénes. Aquellos que superan la prueba, que perseveran en la prueba, que siguen creyendo y que al final de esa prueba salen aprobados. Un atleta que no quebraron las reglas, que no hizo trampa para ganar, siguió en el proceso, creyendo, en el caso del cristiano, creyendo, recibe la recompensa. ¿Y para quién o quiénes es esa recompensa? Esa corona de vida Dios la ha prometido ¿a quién? Versículo 12. A los que le aman. De ahí saqué la palabra amar. La corona de vida, que es para aquellos que terminan aprobados, son probados, aprobados,
reciben la nota, por así decirlo. Esa nota es para quién. ¿Para quiénes? Aquellos que aman a Dios. Ahora tenemos que explicar eso un poco, porque ¿se acuerdan que hace un par de semanas vimos esa historia de la mujer que entró, ungió a Jesús con aceite, sus lágrimas, mostró su amor y tuvimos que lidiar con esa pregunta? ¿Recibió perdón ella por amar a Jesús, por haber amado a Jesús? En otras palabras, es que Dios vio que ella amó a su hijo, o Jesús vio que ella le amó a él, le amaba a él, así que la perdonó. ¿Fue así o fue al revés? Que ella había sido perdonada y por eso amó, por eso estaba mostrando su amor. Y vimos que es la segunda opción, que ella amó porque había sido perdonado y mucho. Y aquellos que aman mucho es porque han sido perdonados. Y obviamente tenemos que estar mucho más conscientes de lo que Dios nos ha perdonado. No para meditar en nuestros pecados, pero darnos cuenta de la grandeza de ese perdón. Eso nos impulsa a amar, no a recompensar a Dios o como que podamos pagar una deuda, es imposible, pero amarlo sí. El amor viene después del perdón. Es igual acá. ¿Qué viene primero, la fe o el amor? No está diciendo Santiago que si uno puede decidir, voy a amar a Dios, voy a amar a Dios. Y si amo a Dios suficientemente, me va a dar, como dice acá, la corona de la vida. Hay un orden. Y es verdad, y aquí es uno de esos lugares donde se ve que un creyente se describe como aquel o aquella que ama a Dios. Otro lugar es Romanos 8. Para aquellos que aman a Dios, todo obra para bien. Un cristiano, en Romanos, son los justificados. Aquellos que han creído, han sido justificados, se describen como aquellos que aman a Dios. Y acá también, aquellos que aman a Dios son aquellos que al final reciben la corona de vida. Bueno, tenemos que entender que aquellos que realmente aman a Dios es porque han sido perdonados primero. Es porque primero han creído, han recibido el Evangelio. Pero esa salvación que viene por fe, somos justificados por la fe, pero esa salvación es una salvación completa. Y cuando Dios obra, vamos a leer más adelante de que Dios nos hizo nacer por la palabra de Dios. Bueno, cuando Dios hace eso, cuando hace a uno que nazca de nuevo, no solo obra fe, no solo hace que ella o él crea, sino que hay resultados. Santiago va a decir, una fe sin obras es muerta. La fe verdadera que salva se muestra en nuestras obras. Y esas obras, Pablo dice en Gálatas, la fe obra por amor. Estamos hablando de lo mismo. La fe verdadera resulta en amor. Así que cuando uno que cree se encuentra en las pruebas, hay que perseverar. ¿Y cómo? Seguir creyendo y seguir amando. ¿Seguir amando a quién? A Dios. Ahora, en tercer lugar, si quiero perseverar en las pruebas, es cuestión de seguir creyendo, seguir amando. Y ahora volvemos a esa razón, ese por qué. Porque entender ese por qué también nos va a ayudar a perseverar. ¿Qué dice
Santiago, que dice Dios, que es el motivo por el cual tú y yo debemos perseverar bajo la prueba. Porque cuando hayamos resistido la prueba, ¿lo ven? Recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido. Por eso debemos perseverar. Ahora ya dije, es necesario decir esto, que la salvación que Dios da es una salvación completa. No va a pasar que uno que haya sido de verdad justificado, al final no va a recibir la vida, porque Dios termina lo que comienza. Pero sí nos apela, nos exhorta a que sigamos, no para ganar la salvación, pero para mostrar la salvación, para cumplir lo que, o completar, o rellenar, o terminar, o sea, mostrar esas obras que son resultados de esa fe. Y es necesario que sigamos, que perseveremos, y cuando uno haya sido aprobado, recibirá la corona de vida. Por eso debe seguir, perseverar, y sabiendo eso, pensando, meditando en esas verdades, realmente termina siendo otra manera de perseverar. ¿A qué voy? Cuando me doy cuenta que, bueno, hay un fin, hay un resultado. Esto duele, pero hay un fin. Eso a su vez me ayuda a seguir adelante. Me anima, me motiva. Es como voy a lograr pensando en estas verdades y otras de las Escrituras. Sugiero que cuando leemos acá la frase corona de vida, que no pensemos necesariamente en otra corona más que Dios nos va a dar. Habla de ciertas coronas que Dios va a dar a sus hijos. Sugiero que cuando dice la corona de vida, está hablando de la vida, en términos de una corona, como la que recibiría un atleta cuando haya sido aprobado, recibe una corona. ¿Cuál es la corona para los cristianos? La vida. Dios ha prometido la vida a aquellos que sigan creyendo, sigan amando, y que tomen en serio esta promesa de la vida, y así son animados a terminar. Es una cuestión, en tercer lugar, de pensar bíblicamente, podemos decirlo así. Seguir creyendo, seguir amando y seguir pensando bíblicamente. Parte de eso es reconocer el fin. Dios nos ha prometido la vida, pero parte también de pensar bíblicamente es no pensar de esta manera. Versículo 13. Somos a veces tentados a pensar así en la prueba de que, Dios me está poniendo en una situación, soy tentado de parte de Dios. Y en efecto culpar a Dios. Pero dice Dios mismo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué no? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Dios no es el autor ni del pecado ni de la tentación. Dios no quiere que pequemos. Cuando Dios prueba, es para que seamos aprobados. Pero ese mismo proceso a veces, por nuestro propio deseo, como dice acá, termina siendo una tentación. Sino cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. ¿Qué pasa? Yo tengo ciertos deseos. A veces son buenos deseos. Hay deseos que no son malos en sí. Pero si yo
elijo seguir mis deseos en un momento inapropiado o de una manera inapropiada, esos deseos son, como se traduce acá, son concupiscencia. Concupiscencia. Es pecado. Y cada uno es tentado de su propio deseo, atraído, seducido. Así funciona la tentación. De tu propio deseo es atraído, es algo que quieres, deseas. Y ese deseo, una vez que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz el opuesto de lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido vida. Pero si pienso de esta manera y si dejo que mis propios deseos me atraigan y que me causen a pecar, termino con la muerte. Ahora, otra vez, Dios ha comenzado la salvación, la va a cumplir. Pero debemos tomar en serio esta advertencia. No quieres pecar. ¿Por qué no? Porque el fin de esa decisión es muerte. Tenemos que pensar bíblicamente sobre la tentación si vamos a perseverar bajo la prueba. Pensar correctamente sobre Dios. Dios no tienta. Entender la verdad bíblica del proceso del pecado. Sale de mis propios deseos. Tentaciones de afuera, sí, pero mis propios deseos. Entender ese proceso y pensar bíblicamente sobre él. Y pensar bíblicamente sobre Dios. ¿Cómo es Dios? No tienta. Al contrario, Dios ha prometido vida. Así que si seguimos leyendo, vamos a ver más sobre la bondad de Dios, las buenas dádivas que Él da, especialmente ese nuevo nacimiento. Dios es así. Dios da buenos regalos. Tenemos que seguir pensando correctamente sobre Dios. Así que perseveremos en las pruebas, sigamos creyendo, no de forma general, no simplemente cuestión de compartir una foto, un video, decir yo tengo fe de que va a salir mejor. No, elegir, encontrar, identificar promesas, verdades específicas, bíblicas, y apoyarte en ellas, sabiendo que Dios va a cumplir lo que ha dicho, seguir creyendo, seguir amándole a Él, seguir amando a Dios y seguir pensando bíblicamente sobre Él, sobre su mundo y sobre el mismo proceso de tentación. Si vamos a ser aprobados, haber perseverado en la prueba, es cuestión de seguir creyendo, amando y pensando bíblicamente. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por este tiempo juntos. Pedimos ahora tu bendición sobre la parte que sigue. Y te damos gracias por este momento de recordar del sacrificio de Cristo que lo hizo posible que seamos salvos, que nazcamos de nuevo y que tengamos esa esperanza segura en los cielos de la vida eterna. Ayúdanos a perseverar por tu gracia, descansando no en nuestras habilidades, sino en esa gracia y en esa obra que tú has hecho y que sigues haciendo en nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.